Bueno, pues se están conectando muchos. Voy a dar 2 minutitos más para tratar de ver que se conecte la mayor gente posible en este momento. No, gracias a ustedes por venir. Es un gusto enorme tenerlos con nosotros. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar por darles la más cordial bienvenida a este webinar. Estamos muy contentas, María y yo, de tenerlos con nosotros y de que se hayan tomado un espacio justamente en este momento especial de vida para acompañarnos. Es un gusto enorme. Voy a comenzar por explicarles un poquito cómo es la sesión de hoy. Me imagino que para ahora ya todos ustedes conocen muy bien cómo usar Zoom, pero para los que no, hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden anotar las preguntas que tengan y también pueden escribir sus preguntas en el chat. Vamos a tratar de que sea esto algo donde participemos, donde intercambiemos ideas. Así que haremos lo mejor posible. El webinar de hoy lo vamos a estar también traduciendo, entonces sabemos que algunos de ustedes hablan muy bien inglés, pero también que otros necesitan esta ayuda, así que les pedimos su paciencia y haremos lo mejor posible. Y bueno, pues mi nombre es Arlen Solodkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral. Llevo varios años ya en el campo de la psicología positiva. Mi primer acercamiento a esta disciplina fue hace 25 años con el doctor Martin Seligman y desde entonces de verdad he seguido aprendiendo y adentrándome mucho en este campo de estudio porque para mí verdaderamente ha sido un parteaguas en mi vida. Ha despertado altos niveles de esperanza, de optimismo y me ha ayudado también a encontrarle un mayor sentido a mi vida. Y eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera y a lo largo de los esfuerzos profesionales que hago, entre los que está el Instituto de Bienestar Integral, que es una organización que se fundó hace 6 años aproximadamente y en donde hemos compartido muchos programas, algunos internacionales, algunos creados en casa, que buscan potenciar el bienestar de la gente y promover el florecimiento humano. Entonces, pues me da mucho gusto recibirlos y hoy pues estoy inmensamente feliz y agradecida de contar con la presencia de María Sirois. María Sirois es, bueno, trabaja en la intersección entre la psicología positiva y el bienestar. Es doctora en psicología clínica, es autora de varios libros, entre ellos uno que se llama en inglés Everyday Counts, que es Cada día cuenta, y un libro que se acaba de publicar en español que se llama Un pequeño curso de felicidad para enfrentarse a una pérdida. Y creo que todas las enseñanzas de ese libro y el otro previo son sumamente relevantes para lo que estamos viviendo hoy en día. María ha sido considerada de verdad una gran maestra, una contadora de cuentos, es una poeta, de verdad, y sobre todo su integridad como persona, como mentora y como amiga, para mí es inigualable. Así que espero disfruten mucho de esta tarde. Maria, I don't know if I can share this with you later. I got it. Yes. But we are very pleased to have you, and I'm very grateful that you took some time to be with us tonight. It's an honor to be here. Es un honor para mí estar aquí. So, bueno, voy a estar, como les dije, traduciendo, así que échenme ánimo y perdónenme si algo no sale perfecto, pero Maria, when you talk about being broken and whole at the same time, I'm reminded of a chapter in your book called The Art of Losing.
And you stay there that without a white horse or a potion to spare us from eruptions and agonies, we are left having to face a truth of living that many do not bear well. Much of life is falling apart, losing what has been, like night follows day. And I would love to see if you can elaborate on this a little bit more, but just let me translate this into Spanish. Cuando hablamos de estar rotos y completos a la vez, recuerdo mucho un capítulo de un libro, del libro de María, que se llama El arte de la pérdida, donde ella dice que sin un caballo blanco o una pócima que nos podamos tomar y que nos quite las erupciones y agonías, quedamos forzados a encarar una verdad de la vida, una verdad que no muchos saben manejar bien. Gran parte de la vida es dejar lo que fue, tan familiar como la noche que sigue el día. Así que le pido a María que nos cuente un poquito más acerca de este concepto. Thank you, María. I think one of the hardest things to accept as we grow is that much of life is about falling apart. Una de las verdades más difíciles de entender cuando vamos creciendo es que gran parte de la vida es el pues deshacernos, el enfrentar pérdidas. It's why we fear change. Y es lo que nos hace temer el cambio. Because change always involves a letting go of what had been true. Porque cambiar implica dejar ir lo que era verdad. And so change and loss and uncertainty Así que el cambio, la pérdida y la incertidumbre, like now, como ahora, forces us to accept nos forza a aceptar that life is unpredictable que la vida es impredecible and we don't have control over much. y no tenemos control sobre mucho de lo que sucede. But we know that the most resilient people Pero sabemos que las personas más resilientes and the people who grow through difficult times y las personas que crecen a través de la dificultad accept this reality aceptan esta realidad that things fall apart. de que las cosas se desbaratan, se deshacen. And they also accept another reality, Y también el poder aceptar una nueva realidad, that every moment we have a choice que cada momento tenemos una elección to respond to what has been lost, el poder responder hacia la pérdida que hemos sufrido from the better parts of ourselves. desde nuestras mejores partes. Because just as things are falling apart, Porque así como algunas cosas se caen y se derrumban, other things are beginning to grow. algunas otras partes están comenzando a crecer. And resilient people focus on both. Y la gente resiliente se enfoca en ambas. That which is lost Aquello que está perdido, que se perdió, and that which is growing. y aquello que está creciendo. Now, in a time like COVID, Ahora, en tiempos como el COVID, there is so much uncertainty, hay tanta incertidumbre, so many things shifting at the same time, tantas cosas cambiando al mismo tiempo, that the only thing we can be certain of que la única situación de la que podemos estar seguros is how we are able to show up for ourselves. es la manera en la que nosotros podemos presentarnos y ayudarnos a nosotros mismos. So the most important thing about positivity or resilience in a time like this Así que una de las mejores aprendizajes acerca de la resiliencia en tiempos como los que estamos enfrentando is to pay very close attention es el poner mucha atención to the choices you are making. a las elecciones que estamos haciendo en cada momento. Yeah. So probably the most important choice to make Así que quizás la elección más importante que debemos hacer
is to take care of yourself first. es el cuidarte a ti mismo primero. Self-care now is mandatory El autocuidado en este momento es mandatorio because we have no idea when life will feel normal again. porque no tenemos idea de cuándo es que la vida se va a sentir normal otra vez. This is a long, long journey. Es un camino muy largo el que estamos viviendo. So self-care is mandatory. Así que el autocuidado es mandatorio. And I want to give you 3 questions Y quiero darte 3 preguntas that will help you with your own self-care. que te pueden ayudar para cuidarte a ti mejor. And maybe Ale can type these in Spanish. Ok. Maybe? Perfecto. Sure, I will. Thank you, Ale. Number 1, what calms me down? Número 1 es, ¿qué es lo que me calma? Número 2, what strengthens me? Lo segundo es, ¿qué es lo que me fortalece? And número 3, what inspires me? Y la tercera es, ¿qué es lo que me inspira? Some of us are in living situations that are very difficult. Algunos de nosotros estamos viviendo en situaciones que son muy difíciles. There are many people in a small space. Hay muchas personas que están viviendo en unos espacios muy, muy pequeños Or we are alone, o estamos solos or anywhere in between. o en algún lado en medio de estas dos experiencias. And it's so important to make sure that we spend a little time every day just for ourselves. Y es muy importante que podamos tomar un pequeño espacio de tiempo para estar exclusivamente con nosotros de forma solitaria. Because I know that many of us are exhausted trying to help. Porque sé que muchos de nosotros estamos agotados tratando de ayudar. And we feel a pressure to take care of our children, take care of our elders, take care of our community. Y estamos sintiendo esa presión muy grande de cuidar a nuestros padres mayores, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a la comunidad. And so it is so important to care for the self so that we can stay in this for the long time. Y entonces es muy importante el dedicar un espacio para cuidarnos a nosotros mismos y poder sostener esto por un largo tiempo. So I would like you to look at the 3 questions Así que me gustaría que veas estas 3 preguntas and choose one, y que elijas una and then type into the chat an answer, just one answer to that one question. y que escribas en el chat una sola respuesta a una de todas esas preguntas. One thing that inspires you, one thing that calms you, or one thing that strengthens you. So, Meditation, sports, service, music, walking, being walking, with my dogs, meditation, creativity, praying, gratitude. breathing, Good. gardening, Your helping family, others. yoga. Yeah. Being with my daughter, Yeah. Hiking. Good. look at some webinars. Beautiful. Now, knowing these questions will not help you unless you practice them. Ahora, saber estas preguntas no te va a ayudar a menos que las practiques. We have to put aside a little bit of time, 5 minutes, 10 minutes. Debemos de poner 5 minutos, 10 minutos como espacio de tiempo para practicarlas. To actually do the things that we know would be good for us. Para hacer las cosas que sabemos que van a ser buenas para nosotros. So right now, I would like you to ask yourself, when can I do this thing tomorrow? Así que ahorita quiero que te preguntes, ¿qué es lo que puedes hacer el día de mañana? ¿Qué piensas hacer el día de mañana?
Yeah. Do you know, Arlene, can you tell them about Barbara Fredrickson's research on prioritizing positivity, that when we prioritize it, the benefits are much greater? Sí, claro. Me piden, María, que les platique un poco acerca de la investigación de Barbara Fredrickson. Ella es una gran científica que se ha dedicado a estudiar justo la importancia de las emociones positivas y el impacto que tienen en el bienestar de la gente. Porque normalmente las emociones negativas pesan más, tenemos como un sesgo de negatividad. Y ella lo que habla es que debemos de tomar la elección de darle prioridad y priorizar a las emociones positivas, aunque no estén viniendo de forma automática. Esto es, de alguna manera, establecer un tiempo para leer un libro, para hablar con alguien que nos inspira, para cultivar algún hábito o alguna de las cosas que más nos gusta hacer, para poner una música y poder realmente hacerlo con la intención de elevar nuestras emociones positivas, porque eso nos ayuda a ser mucho más resilientes y nos ayuda también a alcanzar un mayor nivel de bienestar. Y no quiere decir que te pongas lentes oscuros y niegues la realidad y pienses que el mundo es color de rosa cuando estás sumergido en una tragedia o en una dificultad, pero lo que significa es que estás de alguna manera cultivando una vida más balanceada y ayudándote a elevar tu nivel de vida a través de acciones propias que están en tus manos. Y el priorizar estas emociones positivas es una elección, ¿no? It's a choice. There's a question from Rebecca. Could you translate that? Let me find it. Okay. Why is there, why do people talk about positive and negative emotions when fear, for example, it's something that makes me take better care of myself? So, Rebecca, that's a good question. Emotions are not negative or positive. It's really that some of them are difficult to tolerate and some of them are easy to tolerate. And so they are labeled as negative or positive. But all emotions are important. All of them are valid. Esta es una pregunta muy importante porque en realidad no existen emociones positivas o negativas. Es más bien el pensar en las emociones como dolorosas o incómodas y emociones positivas que me inspiran y me elevan, pero ambas tienen su función y ambas nos ayudan a desarrollarnos mejor. Entonces no es que sea negativa o positiva, es que tienen funciones diferentes. All emotions help us understand what we're experiencing. Todas las emociones nos ayudan a interpretar lo que estamos experimentando. But here is what is interesting. Pero esto es lo que es muy interesante. The positive emotions and positive states Las emociones y los estados positivos actually contribute to better thinking, nos ayudan y contribuyen a un mejor pensamiento, a more open heart, a un corazón más abierto, the ability to actually see more out in the world, la habilidad de poder ver más en el mundo allá afuera and to be more creative. y a ser más creativos. In states of positivity, we do better. En estados de positividad, nosotros la hacemos mejor. Carolina, I have one question. What sort of tips can we use to pursue them on a conscious level every day? Yes. Do you want to translate the question? Sí, Carolina tiene una pregunta que dice, conociendo que esto es la mitad de la batalla, ¿qué tipo de recursos o consejos nos das para poder tratar de aumentar esta forma de pensar y poder mantenerla a largo plazo? We need to prioritize actually creating space for positive experiences. Nosotros necesitamos priorizar el crear espacios positivos para nosotros. We need to build them in like a habit.
Tenemos que construirlos en nuestra vida como un hábito. So, for example, if music inspires me, Por ejemplo, si la música te inspira, I want to create the habit of listening to music every day. entonces debo crear el hábito de escuchar a la música cada día, Even just a few moments. aunque sea unos pequeños minutos. Because as it becomes a habit, Porque cuando se va haciendo un hábito, we start to live life as if we have control over ourselves. empezamos a vivir la vida como si tenemos control sobre nosotros mismos. And stop being a victim to life. Y dejamos de ser una víctima de la vida. So, Carolina, we have to build it in as a habit. Así que, Carolina, tenemos que hacer esto como un hábito, construir como hábito esta priorización. And this is a way, yes, that we rewire. We rewire the brain. Esta es una forma de recablear nuestro cerebro. But we also rewire how we see ourselves. Y también recableamos la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Yeah. Okay, there was another question that moved up from Maria Veronica. How can we practice positive thinking and feelings when we have been in quarantine for months and are feeling, yes. Okay. I can see that. I cannot see that. You have to go up back to Carolina's question. It was right underneath it. Can you say it in English Yes. one more time, please? How can we practice positive thinking, ¿Cómo podemos practicar el pensamiento positivo, positive attitudes and feelings actitudes y emociones positivas when we have been in quarantine for months cuando hemos estado meses enteros en cuarentena and are living loss, sickness, fear, death, y nuestra vida está llena de muerte, miedo, Fear. enfermedad and facing family and economic problems? y enfrentando situaciones difíciles familiares y económicas? This is when it is so important to actually elevate positivity. Por eso es que es tan importante elevar la positividad. Because we cannot control when quarantine will end. Porque no podemos controlar cuando la cuarentena se va a terminar. It actually life forces us to control ourselves. Y de alguna manera la vida nos está forzando a controlarnos a nosotros mismos. Resilient people choose La gente resiliente elige to look for the good buscar lo bueno in the worst moments. en los peores momentos. So let me give you another exercise that you could do. Así que les voy a compartir otro ejercicio que pueden hacer. Just before you go to sleep tonight, Justo antes de irte a dormir hoy en la noche, ask yourself, pregúntate, what was the best moment today? ¿cuál fue el mejor momento de tu día? If you were to ask yourself this question 30 nights in a row, Si tú hicieras esta pregunta 30 noches seguidas, you would come to learn llegarías a aprender that every day, que cada día, no matter how hard the day, sin importar lo difícil del día, has a best moment. tiene un muy buen momento. Some days it's as simple as a cup of coffee. Algunas veces es tan simple como una taza de café. Some days the best moments are more profound. Algunos otros momentos puede ser algo mucho más profundo que eso. But every single day has a best moment. Pero cada día tiene un mejor momento. The day my brother died, there was a best moment. El día que mi hermano murió, hubo un mejor momento. The day I got my divorce, there was a best moment. El día que firmé mi divorcio, hubo un mejor momento. The day COVID-19 came. El día que vino el COVID-19. And resilient folk look for these best moments and they hold on to them. Y la gente resiliente busca estos mejores momentos y los sostiene, se agarra de ellos. And that reminds me, Maria, that
resilience is defined by some people as an act of will and and an act of courage. Esto me recuerda que muchas personas definen a la resiliencia como un acto de voluntad y un acto de valentía. And I don't know, I know you talk also about courage in these moments and will. So it is brave to look for the good in a dark time. Es de hecho algo muy valiente el poder buscar algo bueno en un momento de oscuridad. It's very easy to stay focused on the bad things. Es muy fácil mantenerte ocupado en todas las cosas negativas. In America, we are having many protests right now. En Estados Unidos estamos enfrentando muchas protestas hoy en día. There is profound anger and rage. Hay una furia y un enojo muy grande. And deep, deep grief. Y un luto muy, muy profundo, una tristeza muy grande. And our news stations Y nuestras estaciones de noticias, nuestros noticieros, keep showing us the worst moments. nos enseñan una y otra vez los peores momentos. They are not showing us the peaceful protests that are happening around the country. Y no nos están mostrando todas esas protestas de paz que están sucediendo alrededor del país. And yet, every day, there are peaceful protests everywhere. Y sin embargo, todos los días hay protestas pacíficas en todos lados. There are white and black and Latina and people of all color coming together. Hay gente blanca, gente de color, gente latina, uniéndose todos, protestando por la paz. The good you see is always there. Lo bueno que ves siempre está ahí. But we have to be brave enough to decide to look for it and then savor it. Pero tenemos que tener esa valentía para buscar lo bueno y saborearlo y sostenerlo. Do you want to say anything more about that, Arlen, yourself? Bueno, dice María que si quiero complementar algo más, creo que esto va muy relacionado con el poder que tenemos de elegir. Y tiene que ver mucho con el poder sentirnos dueños de la experiencia interna que vivimos nosotros al enfrentar la adversidad externa. O sea, hay elementos externos que no podemos controlar, pero podemos elegir a qué ponerle más atención, nuevamente, estando bien arraigados con la realidad, sin perder de vista el dolor, lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo iluminando las áreas que nos pueden generar esperanza, que nos pueden ayudar a elevar nuestra intención de hacer algo bueno por la humanidad y lo que nos conecta con otras personas, porque si no nos sentimos también muy aislados. Y conectarnos con otros también es un acto de voluntad, porque ante el miedo muchas veces lo que tendemos es a sentirnos solos y a aislarnos y a protegernos y cuidarnos, y eso perpetúa el sufrimiento que tenemos los seres humanos. I don't know if you understood. Good. That's good. Yeah? Yes. Yes. Okay. I see another question here about uncertainty in the future. In the chat or in the questions? Yeah, Gina, in the chat. What can we do with uncertainty in the future? ¿Qué podemos hacer con la incertidumbre del futuro? When things are very uncertain Cuando las cosas son muy inciertas and unstable, e inestables, we must focus on the day we have. tenemos que enfocarnos en el día que tenemos. It is almost impossible to plan for the future. Es casi imposible planear por el futuro. I was invited to 3 weddings this summer. Yo estuve invitada a 3 bodas este verano. It is impossible to know if these weddings are going to happen.
Y es imposible saber si estas bodas van a suceder o no. And this is just a small example. Y este es un ejemplo muy pequeñito. Some of us are worried about getting our jobs back. Algunos de nosotros estamos preocupados por tener de regreso nuestros trabajos. Or whether our mothers or abuelas are going to be okay 6 months, 9 months from now. O saber si nuestras madres o nuestras abuelas van a estar bien en 6 meses o en 9 meses más. All we can manage Todo lo que podemos hacer to focus on para enfocarnos is the day and maybe tomorrow. es el día de hoy y quizás el día de mañana. Paradoxically, Paradójicamente, when we take control of the day cuando podemos controlar nuestro día and do something that strengthens us, inspires us, or calms us, y hacemos algo que nos fortalece, que nos inspira o que nos calma, this calms our anxiety, esto nos ayuda a calmar nuestra ansiedad, which helps us live more comfortably with uncertainty. y esto nos ayuda a vivir de una mejor manera la incertidumbre. Now, some of us like to make plan A, plan B, plan C, plan D. Algunos de nosotros nos gusta hacer el plan A, B, C, D, It's good. y está bien. They may not happen. Quizás no sucedan nunca, So we also need to be comfortable así que también tenemos que estar cómodos with our own discomfort about uncertainty. con nuestra propia inconformidad a la incertidumbre. And again, when we control what we can, that helps us feel more comfortable. Y nuevamente, cuando podemos controlar cómo nos sentimos, nos ayuda a sentirnos más cómodos. Yeah. There's a question from Maru, you see? I saw a question, I don't know who it was, that said, how can we practice not being a victim? There were 2 questions about it. Okay. And then another that says, what can you suggest to ameliorate to diminish, our lack of will? Understanding that personal will is actually influenced by an attitude. Okay, so do you want to tell them the victim question first? Sí, entonces hay 2 preguntas que se refieren a qué podemos hacer para no estar en un rol de víctima, y esa es la que va a preguntar primero. Yeah. So victimhood is a mindset. La victimización, digamos, o esta mentalidad de víctima tiene que ver con la forma en la que pensamos, con nuestra mentalidad. It's a belief that life is attacking us personally. Es una creencia de que la vida nos está atacando a nosotros personalmente. And that we are helpless. Y de que estamos desamparados. It is a belief system. Es un sistema de creencias. And because it is a belief system, it can be changed. Y como es un sistema de creencias, este puede ser cambiado. Yeah. So one practice I encourage people to do. Así que una práctica que yo normalmente recomiendo. I'm looking for a piece of paper. And now I don't have a pen. Okay. Is you take a piece of paper and you draw a line. O sea, que tomes un pedazo de papel y hagas una línea a la mitad. And on the first side, En la you write primera the parte, story escribes la historia. about being a victim. Escribes la historia de ser una víctima. That life is hurting me. Nobody likes me. I'm helpless. Que la vida me persigue, todo va en contra de mí, estoy desamparado, nadie me quiere. And then on the other side, Y del otro lado, you write a story escribes una historia about your strengths acerca de tus fortalezas and about the times in the past when you have done well under stress.
y de los momentos en tu pasado en los que te ha ido muy bien, aún en momentos de adversidad y de alto estrés. Tell them this is work by Margarita Tarragona. Esta es un trabajo que ha desarrollado Margarita Tarragona. Yeah. And what happens when we write both stories? Y lo que sucede cuando escribes ambas historias, it becomes clear to us se nos aclara how attached we are to one story. qué tanto estamos apegados a una de estas historias. And the other story is also possible. Y la otra historia es igualmente posible. When people write the other story, the story of their strengths, 4 or 5 days in a row, cuando la gente escribe la historia de sus fortalezas 4 o 5 días seguidos, they actually start to feel better about themselves. De hecho, empiezan a sentirse mucho mejor acerca de sí mismas. Confidence grows up. Su nivel de confianza crece. Optimism increases. El optimismo se incrementa. And our willingness, now we're talking about will, y nuestra voluntad to make positive change para hacer cambios positivos increases. también se incrementa. Arlene, can you tell them about the via character link and language, having language for their strengths? Sí, existe una organización que se llama Values in Action, que es Valores en Acción, y hay una liga a la que ustedes se pueden meter, donde pueden realizar un cuestionario que les va a decir más o menos en orden de aparición cuáles son las fortalezas principales de carácter que ustedes tienen. Todo este trabajo se empezó a desarrollar con Seligman y Peterson, quienes trataron de investigar más allá en la psicología, más allá del dolor, como hay todo este manual de todos los trastornos de personalidad que existen, cómo podían desarrollar un manual de lo que nos hace vivir bien. Y entonces hicieron mucha investigación y dieron con 24 fortalezas principales, 24 fortalezas que todos tenemos en mayor o menor medida, pero justamente hablan de que si tú practicas las primeras 8 o 10 fortalezas y las pones en uso de forma voluntaria, como son parte de tu naturaleza, vas a incrementar tu nivel de bienestar y esto te va a ayudar también a ser más resiliente y a hacerle más frente a la adversidad. Entonces, la liga es vía carácter con... Ahorita, acabo de ya compartir escribió. en el buenísimo. chat, sí. Ok, gracias. Entonces, Beautiful. pueden ir ahí y les puede dar eso como una luz de por dónde empezar a conocerse más y a poder aclarar esta historia, a poder escribir desde un lugar de más fuerza. And if you can make the connection that when we lead and use our strengths, our willpower increases. Y cuando usamos nuestras fortalezas de una forma voluntaria, nuestra voluntad también se va incrementando. And leading from our strengths automatically reduces that victim mindset. Y cuando te manejas y lideras tu vida desde tus fortalezas, inmediatamente esa percepción o mentalidad de víctima se disminuye. Beautiful. Alejandra, I see a question here in Spanish that you're asking me to respond to. I wonder if you can translate that. Una amiga quien Yeah. Someone wrote, wait, let me just find it. Yeah, someone wrote there, I have a friend who I invited to this webinar. I hope he's online. He lost his mom and dad and wife in the past 2 weeks due to COVID. He also has COVID and he has 2 kids who are not with him at the moment. Yeah, what can we recommend him to do and how can we help him? Yes. So maybe you could read that in Spanish for everyone. Sí. Bueno, una asistente dice a un amigo a quien invité y espero esté conectado, perdió a su mamá y a su papá y a su esposa en estas últimas 2 semanas por muerte de COVID.
Él también tiene COVID y está en aislamiento. Tiene 2 hijos que están con sus cuñadas. ¿Qué se le puede recomendar hacer y cómo lo podemos ayudar? Thank you. I'm very, very sorry for your losses. Estoy muy, muy, muy tocada, muy dolida por tus pérdidas. This is a very unfair and very difficult thing. Esto es algo muy injusto y muy difícil. I am so glad that you have a friend who brought you to this webinar. Estoy contenta de que tienes algún amigo que te hizo venir a este webinar. Because we need our friends when we are in pain more than ever. Porque necesitamos a nuestros amigos cuando estamos en momentos de dolor más que nunca. Yes. A moment like this is why I wrote the book that I wrote. Momentos como este es por lo que yo escribí el libro que escribí. Because it is excruciating to live with such loss. Porque es un dolor terrible vivir con una pérdida así. And people find their way through. Y la gente encuentra la manera de hacerlo. Little by little by little. De a poquito, de a poquito. The most important thing now is to stay connected to people who love you, who you can trust. Lo más importante es que te quedes y permanezcas en contacto de gente que te quiere y gente con la que tú puedes confiar. The second is to give yourself permission to feel everything you're feeling. La segunda es que te des permiso de sentir absolutamente todo lo que estás sintiendo. If possible, also, if there is a counselor or a clergy person who you can speak to confidentially, that may help quite a bit. Y por otro lado, si puedes hablar con un terapeuta, un psicólogo, alguien de la iglesia o del templo al que pertenezcas, de forma confidencial, esto también puede ayudarte mucho. And perhaps the most helpful thing right now Y quizá lo que podría ser de más ayuda para ti en estos momentos is to spend as much time as you can es el invertir la mayor cantidad de tiempo posible, being very gentle with yourself and your children. siendo muy gentil contigo y con tus hijos. Only do those things that feel good for you. Haz solamente aquello que sientas bien. Say no to everything that makes this worse. Y di no a todo lo que te haga sentir peor. The human spirit is very strong, El espíritu humano es muy, muy fuerte and you will feel pain for a long time. y vas a sentir dolor por un tiempo muy largo. I am so sorry for this. Siento muchísimo esto que te sucedió. And so when I ask questions like what will calm you or strengthen you or nourish you, Así que cuando te recuerdes estas preguntas de qué es lo que te fortalece, te nutre o te inspira o te calma, you may not be able to even think of those answers right now. quizás en este momento no puedes ni siquiera pensar en esas respuestas. And that's okay. Y está bien. Just write the questions. Escribe las preguntas, Put them on your mirror or on your table. ponlas en tu mesa o en tu espejo. And one day, maybe you will be able to answer one. Y a lo mejor un día próximo podrías contestar aunque sea una de ellas. And little by little, your energy will come back to you. Y poquito a poquito tu energía va a regresar hacia ti. So I think some other questions were related to how can you deal with fear. Algunas preguntas están relacionadas con cómo podemos manejar el miedo. And
Arlene, can you type in the name of the book in Spanish? I see some people want Yes, the name of the book. Ale just did. Yes. Okay. And I'll show a picture of it at the end. Thank you, Arlene. Yeah. So fear, Así que el miedo, we believe creemos we have to sort of fight our way through. creemos que tenemos que luchar a través del miedo. And actually, what helps fear is connection. Y en realidad, lo que ayuda con el miedo es la conexión. Right. So when we feel frightened, Así que cuando nos sentimos con miedo, the most important thing we can do is reach out to someone else. lo más importante que podemos hacer es buscar el contacto con alguien más. Because as soon as we know that we are not alone, Porque en el momento en que sabemos que no estamos solos, courage can grow. la valentía puede crecer. Yeah. Yeah. Good. Okay. Miguel asks how to avoid negative thoughts. Can you translate that? Sí, que Miguel pregunta cómo podemos cambiar los pensamientos negativos. Miguel, we cannot. No se puede. We will have negative thoughts. Siempre vamos a tener pensamientos negativos. The important thing is not to stay stuck in them. Lo importante es no quedarte atorado ahí. So when you have a negative thought, Así que cuando tengas un pensamiento negativo, I want you to take a breath quiero que tomes una respiración profunda and ask yourself, y que te preguntes, what other thought is possible? ¿qué otro pensamiento podría ser posible? Can I remember my strengths? ¿Me puedo acordar de mis fortalezas? Can I look for a best moment? ¿Puedo buscar un momento bueno del día? Can I bring appreciation for what I have? ¿Puedo sentir agradecimiento y aprecio por lo que tengo? So what we want to build in is what we call cognitive flexibility. Así que lo que queremos invitar es a desarrollar lo que se conoce como flexibilidad cognitiva. To allow our brains to think what they're going to think. El permitir, por un lado, que nuestros pensamientos piensen lo que vayan a pensar. And choose to move them to a better, more positive thought. Y elegir moverlos hacia un lugar más positivo. Yeah. Arlene, do you want to respond to that a little bit more fully in Spanish? Me dice María que si quiero contribuir en algo relacionado con esto. Creo que es como, por un lado, crear un espacio que nos ayude a darnos cuenta que yo no soy el pensamiento, que yo muchas veces tenemos esta tendencia de pensar que lo que pensamos es lo que somos, y en realidad podemos tener muchos pensamientos que quizás reflejan parte de lo que tenemos dentro, pero no que son el 100% de nuestra personalidad o de nuestra alma o de nuestra persona. Entonces, el poder distanciarnos y crear un espacio que nos ayude a tener mayor perspectiva, nos ayuda mucho también a entender que si yo no soy ese pensamiento, yo puedo cambiar el pensamiento. Y que es importante también buscar evidencia si mi tendencia, o sea, es mucho como que todo este proceso de desarrollar un mayor bienestar tiene que ver con la autoconciencia. Y a medida que nosotros podemos darnos cuenta de que, uno, no soy el pensamiento, dos, puedo redirigir mi atención, y tres, que puedo buscar evidencia contraria o evidencia que traiga un balance más realista de lo que estoy yo interpretando de la realidad, eso puede ayudarme a crear una manera mucho más sana de enfrentar la vida. I like that, sana. Healthy. You are welcome, Miguel. Okay.
So there are questions regarding how can you stop your ruminating thoughts, like staying for a long, long time in being resentful or angry or fearful, for example. I think we just sort of addressed that. Yeah, it's kind of that question. Let me see esa pregunta quizás la contestamos ahorita, Alma, cómo poder distanciarte del pensamiento y poder elegir algo distinto y buscar evidencia. And there are some in the question and answer section that say, let me see. Hay muchas preguntas que hablan de que tienes una vocecita que te dice todo lo que hiciste mal en el día. Creo que eso ya cubrimos, cómo puedes cambiar eso. Para mantenernos con control de las emociones, ¿qué podemos hacer en el momento crítico? How can you maintain some control of our emotions in critical moments? Do you have a specific? So, if your emotions are very intense, si tus emociones son muy intensas, it's very hard to manage them in the moment. Es muy difícil manejarlas en el momento. Unless you have developed a practice of mindful breathing. A menos que desarrolles una práctica de respiración consciente. Here is where meditation or prayer or mindfulness practice is very useful. Y es por eso que la práctica de la meditación o de la conciencia plena es tan importante, tan útil. Yeah, because when we spend, let's just say 5 minutes learning to be quiet and focusing on our breath. Así que el hecho de poder silenciarnos un momento y poder enfocarnos en nuestra respiración. We notice that our feelings come up and our thoughts start racing. Sabemos que nuestras emociones vienen y nuestros pensamientos empiezan a suceder. And we learn to focus back on the breath. Y entonces aprendemos cómo regresar nuevamente y enfocarnos en la respiración. Or the mantra or the prayer. O una mantra o un rezo. So in order to learn to manage our emotions when they're very intense, así que cuando queremos aprender a manejar nuestras emociones en el momento en que se están sintiendo de forma muy intensa, it is very helpful to have practiced quiet, mindful breathing a few minutes every day. Es cuando es importante el practicar esta respiración consciente varias veces, en ese momento. Even antes de responder. Even better if you practice meditation 10, 15, 20 minutes a day. Y even más better. Todavía si practicas la meditación de forma constante. Yeah. Maria, there are two questions. One that says, what can you do when you see that there is no end to an illness in 4 years and that you don't see anything getting better that will end the suffering of a child? And I think it's kind of related in a different way to another question which says, how can we have a positive thought or a positive attitude when you don't have the basic needs to satisfy the basic needs of your family? So yes, very, very hard. Hay dos preguntas que están un poco relacionadas. Una que dice, ¿qué haces cuando hay una enfermedad desde hace 4 años y no se ve mejoría y no se termina el sufrimiento de su hija? Y otra que dice, ¿cómo puedes traer pensamientos positivos si no puedes satisfacer las necesidades básicas de tu familia? Yeah. We have to find a way to live with pain and hope at the same time.
Tenemos que encontrar la manera de vivir con la esperanza y el dolor al mismo tiempo. Not hope that things are going to get fixed or cured. No una esperanza que implique que las cosas se van a resolver perfecto o la enfermedad se va a curar, But hope instead that we can take action to make things a little better inside of ourselves. sino esa esperanza que te ayuda a ver que tú puedes tomar acción y hacer algo un poquito mejor dentro de tu propia vida. Some illnesses will not be cured. Hay algunas enfermedades que no se curan. Some family environments where there is violence will not be made better. Algunos contextos familiares donde hay violencia no van a mejorar, But we can shape inside of ourselves. pero lo que podemos es darle una diferente forma a nuestra vida interior By practicing those things that nourish us and strengthen us and inspire us. practicando algunos de estos elementos que nos nutren y que nos inspiran y que nos calman dentro. This is the basic choice we have each day. Esta es la elección personal que tenemos nosotros cada día. You're welcome. You're welcome, Ruth. And I would like to add, María, me gustaría agregar que por eso es importante el poder salir y buscar a gente también en la que confías para pedir ayuda. So that means also asking for help. If you don't have the basic needs to cover, if you're living in a situation that is very difficult, si estás viviendo en una situación muy difícil donde no puedes cubrir tus necesidades básicas, ahí es un buen momento para acercarte y pedir ayuda, para recargarte en alguien en quien confías, para echar a andar tu network y buscar a lo mejor gente que te pueda orientar y acercar a otras personas y encontrar a lo mejor un trabajo. And I had a question, y yo tenía una pregunta que le quería hacer a María, porque en su libro justamente habla de la esperanza como un puente. You talk in your book, Maria, about hope as a bridge that does not necessarily feels like the bridge to reaching the sky, you know? Right. Like, yeah. O sea que justamente María habla en su libro de la esperanza como un puente, y no como un puente que al cruzarlo todo se resuelve, sino un puente que puede como unir dos realidades distintas, like uniting two different realities at the same time. And the reality on the other side is not that things are going to be perfect or better or cured. Y la realidad del otro lado no quiere decir que la situación va a estar absolutamente mejor o curada. The hope of the other side is that we will bring ourselves to a better place inside. La esperanza verdadera es que nosotros vamos a jalarnos a nosotros mismos y vamos a cruzar para llegar a un mejor lugar dentro de nosotros mismos. So Arlene, I'm noticing the time, and I would love for you to spend, because there's so many questions here, I'd love for you to spend a moment maybe telling them about the IBI programs that and how they can stay in touch with you, and so they have a resource to go to. Thank you, María. Dice María que está consciente del tiempo limitado que tenemos y que les cuente un poquito de los recursos que tenemos en IBI, en el Instituto de Bienestar Integral. Manejamos una certificación en estudios de la felicidad, liderada por el doctor Tal Ben Shahar. Justo está iniciando esta semana una generación. Nos pueden escribir con mucho gusto. Tenemos un programa que se llama Happy Life Café, que es 12 sesiones donde hablamos de 12 elementos distintos, de 12 principios diferentes de la psicología positiva, y abarcamos ejercicios, teoría, reflexiones y planes de acción para poner todos estos elementos que oyeron ustedes hoy también
en práctica y poder hacerlo a largo plazo, tratando de que no sea tomarte una medicina de un día que te cure, sino que es el cultivar el hábito para tener cambios duraderos. Y bueno, tenemos varios programas diferentes, así que les voy a compartir la pantalla para que vean el libro de María, que también me habían dicho que tenían, y los datos donde nos pueden contactar con muchísimo gusto. Este libro es una joya, de verdad. Todos enfrentamos pérdidas de diferentes tipos y de verdad es una joya. Así que pues lo encuentran en Amazon y en varios lugares más. Y estos son los datos donde nos pueden seguir. Tenemos muchos webinars gratuitos, tenemos blogs gratuitos de resiliencia enfocados a las organizaciones, tenemos cursos de muchos diferentes temas, así que acérquense y de verdad pues nos va a dar mucho gusto estar en contacto con ustedes. Así que, María, thank you so much. I just love spending time with you. So thank you very much for your Thank you, Arlene, and thank you, dear friends and new friends. It is an honor to be with you. Dice María que muchísimas gracias, que es un gran honor estar con amigos viejos y amigos nuevos en este camino. Muchísimas gracias. Yo también les agradezco mucho por conectarse. Le agradezco a Ale Mier y a Ale Díaz por su ayuda en el Facebook y en el Zoom. Y escríbanos, quédense en contacto y cuenten con nosotros para salir juntos adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao. Bye. Thank you, Ale. Bye. Bye. Thank you. Bye.